Muy buenas noches, estimadas personas. Estamos aquí desde su programa El Cafecito, un programa que es de opinión acerca de los temas espirituales. Tenemos como invitado en esta hora a Ricardo Robledo Molina. Ricardo, un saludo. Temblorana, ¿cómo están todos ustedes? Buenas noches. Gusto en saludarlos después de mucho tiempo. Bueno, pues el tema a tratar, Ricardo, ¿qué tema vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tratar la división de la iglesia y de la doctrina. Si Jesucristo pidió eso para su iglesia, ¿o qué fue lo que pasó? Sí, pues en realidad es un tema de mucho controversia, lo que viene siendo pues lo que llamamos, ¿verdad?, que ha habido una ruptura y la formación de nuevos grupos, ¿verdad?, en lo que es la iglesia, en la historia. Bueno, pues tenemos una mecánica, ¿verdad?, aquí que es, son 10 minutos para exponer el tema, después preguntas y al último una conclusión final. Tenemos 30 minutos de programa en esta hora. Un saludo a todos y pues comenzamos. Ricardo, ¿tienes tú? Sí, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con esto. Y es como dijo aquel pastor Pedro. El cristianismo contemporáneo se presenta fragmentado en miles de comunidades. Actualmente se ha contabilizado más de 50,000 denominaciones cristianas en todo el mundo. Imagínense nada más. Que se contradicen unas a otras. En temas esenciales como es la salvación, los sacramentos, autoridad moral y la naturaleza misma de la iglesia. Todas afirman basarse en la Biblia. Y a pesar de que tienen nada más la pura Biblia, todas salen con contradicciones y doctrinas diferentes. Todas proclaman seguir a Jesucristo y todas aseguran estar guiadas por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo será que se equivoca y hace que cada uno tenga inspiración divina para crear diferentes doctrinas. Ahora, sin embargo, dos doctrinas contrarias no pueden ser ambas verdaderas, y 50,000 doctrinas diferentes menos guiadas o inspiradas por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 14:33 dice que Dios no es de contradicción. Esto plantea un dilema inevitable. ¿Fundó Jesucristo una iglesia capaz de preservar la verdad o dejó de sus seguidores a merced de interpretaciones privadas y contradictorias? De la respuesta depende de la confiabilidad del Evangelio, la autoridad de la iglesia y la fidelidad de Cristo a sus promesas. Cristo fundó una sola iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dijo iglesias. Ahora, en el arameo, Kefas, nombre, roca, consideración. Cefas en arameo no tiene ni una sola distinción entre hombre o mujer. Si es piedra chico, piedra grande, es simplemente roca, a secas. Kefas es nombre y roca. Ahora, Pedro, en griego, el nombre del apóstol y la base de la iglesia. Pedro es fundamento visible, Cristo es el fundamento último. Ahora, funciones indispensables para la identidad. Juzga disputas. En Mateo 18:17 lo podemos ver. Enseña con autoridad, la iglesia. 18:19 al 20. Y columna y fundamento de la verdad, no de las verdades. Es una columna y fundamento de la verdad. Esto lo leemos en 1 de Timoteo 3:15. Ahora, muchos dicen, no, pero es que donde 2 o 3 estemos reunidos, ahí se inicia una iglesia.
Aquí estamos reunidos Pedro y yo, no vamos a iniciar una iglesia, no vamos a fundar una iglesia. Implica autoridad delegada, no reunión espontánea. Tradición primitiva nunca lo interpretó legítimamente como iglesias autónomas. Pentecostés y Joel. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del 1 al 42, se dice de una unidad visible, proclamada única de Cristo, bautismo y comunión apostólica. El Espíritu Santo guía a la iglesia a la verdad recibida, no a doctrinas contradictorias. ¿Por qué? Porque dice, permanecían unánimes en la doctrina de los apóstoles, no doctrinas de los apóstoles. Cristo fundó una iglesia, una visible y doctrinal, no es un conjunto de comunidades independientes. Unidad doctrinal, Pedro y la asociación apostólica. Distinción de niveles de fundamento. 1 Corintios 3:11, fundamento salvífico, Cristo. Y ahora dice, Efesios 2:20, fundamento ministerial, es el fundamento de los apóstoles, no fundamentos. Pedro junto con los demás apóstoles. Ahora, muchos dicen, es que la confesión de Pedro, la roca, ¿ok? Entonces, Pedro solo confiesa a Cristo, es la roca que confiesa. Negación del pecado como anulación de la autoridad. En San Juan 21, 7:21, Jesucristo oró para la unidad de la iglesia, no dijo para que todos sean 50,000, dijo para que el Padre, así como tú y Padre y yo, somos uno, no dijo más de 50,000. Ahora, que es espiritual, una iglesia espiritual no es posible, es contradictorio todo lo que dicen. Ahora, vámonos, como siempre, a lo que escribieron los padres de las iglesias primitivas. Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Irineo de León. La iglesia primitiva era una y apostólica. Ahora, el protestantismo moderno, que fue donde se salió todo esto, Martín Lutero dijo, la interpretación de la Biblia, solo la escritura. Y de ahí partieron todas las denominaciones contradictorias, simple y sencillamente. Juan Calvino, que se separó de los luteranos, ¿qué dijo? No, la salvación sí es por obra, por gracia, pero también es se tiene que... ¿Cuánto llevamos? Todavía hace falta. Ok. Es predestinada. Sin la predestinación no tienes salvación. Te portas bien, te portas mal, tengas fe o no tengas fe. Zwinglio también. Simple y sencillamente, el anglicanismo, ¿cómo salió? El anglicanismo salió porque un papa no lo quiso divorciar. ¿Qué dijo? Rompo con Roma, me hago mi propia iglesia, donde sí se permite el divorcio. ¿Eso es de Dios? No es de Dios para nada. Ay, me moví. Ahora, esto tenemos. Cristo preservó una iglesia invisible, unida a una fe, estuvo muerta durante más de 15 siglos. ¿Será que sí sea cierto esto? ¿O el Espíritu Santo falló y no hay una cuarta opinión? La evidencia bíblica patrística e histórica conversa. La Iglesia Católica cumple con todos los criterios de unidad visible, apostólica, sacramental e histórica. Ahora, nos vamos a ir un poquito más a la historia. Las iglesias evangélicas, católica, ortodoxa, etíope, copta, armenia, todas las que vienen fundamentadas por los apóstoles y que fundaron los apóstoles, tienen la misma doctrina, que son los 7 sacramentos. Creen que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesucristo presentes en el pan y en el vino. ¿En qué más creen? En la intercesión de los santos, en la perpetua virginidad de la Virgen María. Esas iglesias, en el 1954 fue cuando se dividieron. ¿Qué pasó después? Seguían con la misma doctrina y las mismas enseñanzas, hasta que vino nuevamente Martín Lutero en 1517. ¿Y ¿qué hizo? Una fragmentación de doctrina.
se rompió ahí completamente y todos interpretaron la Biblia a su manera y a su conveniencia. ¿Esto es bíblico o el Espíritu Santo lo inspiró para hacer eso? Bueno, pues muy buena intervención de parte de Ricardo Robledo Molina, ¿verdad? Con esta alusión, ¿verdad? Lo que es la figura de la iglesia tradicional, ¿verdad? La iglesia católica romana. Nadie duda, Ricardo, que la iglesia haya comenzado bien, nadie duda. El detalle es la mano humana, ¿verdad? Que vino a digamos que a echarlo a perder todo, ¿verdad? O sea que... No, a ver, tú me estás... No, estoy en mi participación, ¿verdad? Estoy en mi participación, 10 minutos, ¿verdad? Ahorita puedes dar tu aportación. Entonces, cuando el hombre mete la mano en algo que es sagrado y comienza allí a modificar las cosas, pues todo viene a caer en lo que es la corrupción, ¿verdad? Corrupción. Y de ahí, pues, a salirse del plan original, ¿verdad? El que Dios tenía para la iglesia. Entonces, yo no dudo que la iglesia haya tenido un principio bueno, pero tuvo un final pues lamentable. Y esto no porque Dios esté mal, Dios no cambia, el que cambia es el ser humano, y en ese cambio pues lo que vino a hacer fue a echar a perder todo lo que es la obra de Dios en la iglesia, y a cambiar las prioridades, es decir, los motivos de la iglesia, por motivos insanos. Y eso hablemos del dinero. Entonces, creo que estás bien en eso, en que la iglesia comenzó bien, pero se echó a perder. Y es por eso que Martín Lutero viene desde dentro de la iglesia a traer una reforma y a decirle a la iglesia: te saliste del camino, vuélvete a las sendas antiguas. Pero lo triste es que la iglesia lo que hizo fue excomulgar a Lutero y matar a través de la Inquisición a todas las voces que se levantaron a decir que la iglesia se había vuelto corrupta y se salió del propósito de Dios. Y si tú dices que la iglesia católica es la verdadera, sí, o sea, empezó bien, pero se desvió. Y ahorita tú me pides citas bíblicas, sí. Allá está en Apocalipsis 17.
la sentencia de la gran ramera. ¿Ramera por qué? Porque se fue tras sus amantes, es decir, cambió el amor al Dios verdadero por el amor al dinero. Y metió herejías tan grandes como la que el Papa no tiene errores, como la de que María siempre virgen, como la del que hay un lugar intermedio entre el cielo y la tierra que se llama el... ¿Cómo se llama? Purgatorio. El purgatorio. Creo que una de las tesis decía que la salvación es por fe. Pero para esto los papas pedían dinero para poder perdonar los pecados. ¿Qué mayor prueba de que ya la iglesia se había salido camino y estaba ya en la corrupción? Vamos a seguir con el preguntas, respuestas. Sí, okay. Creo que sí. Tengo una pregunta. Okay. Jesucristo prometió también que esta iglesia, los poderes del infierno, no prevalecerán contra ella. Eso claramente quiere decir que si tú dices que la iglesia se corrompió, que por dinero y todo eso, entonces Jesucristo no tenía el suficiente poder. Y fíjate, es una blasfemia lo que estás tú afirmando. No tenía el suficiente poder para mantener a su iglesia limpia, intacta. Y todavía dice el apóstol San Pablo, claramente que Cristo se sacrificó. ¿Para qué? Para mantener a su iglesia como limpia, pura. Entonces, tú me tienes que contestar, ¿dónde dice en la Biblia que la iglesia, y no nada más me des Apocalipsis, quiero más citas bíblicas que me digan, aquí la iglesia se corrompió y Cristo iba a fundar otras iglesias para tener una iglesia pura y santa? Bueno, es muy fácil la respuesta. Muy fácil la respuesta. Está probado. ¿Dónde? Cuando Dios creó al hombre. Él le creó un jardín para que él viviera allí y no tuviera necesidad de nada. ¿Qué Dios no es? Espérame, déjame te contesto. ¿Qué Dios no es tan poderoso y para hacer que el hombre no cayera, no pecara? Mas sin embargo había un propósito mayor. No, es que en lo que tú me estás preguntando, que por qué la iglesia se iba a desviar, que Dios no era poderoso para sostenerla, es lo mismo que pasó con Adán. Dios creó a Adán y le creó un lugar hermoso, pero algo que el hombre tiene de parte de Dios es el poder decidir acerca de lo que más le conviene. En este caso el hombre decidió no seguir a Dios y por eso cayó en la maldición. Entonces lo mismo pasa con la iglesia. El hombre tiene la capacidad de decidir si sigue las normas de Dios, pero en este caso no las siguió y cayó al fracaso. ¿Sigue mi pregunta? Sí. Entonces, si ustedes son la iglesia primitiva, claramente son la iglesia de Apocalipsis 17. Esa es la pregunta. Sí. O sea, si tú eres la iglesia primitiva, pues tienes que ser la iglesia que está hablando en Apocalipsis 17, porque ahí dice que si se dan cuenta, uno, o sea, confundió a Adán con la iglesia. Yo le estoy pidiendo un ejemplo claramente donde diga que la iglesia se corrompió y Jesucristo, Dios, nuestro Señor, iba a fundar otra iglesia o otras iglesias verdaderas. No hay ni un solo texto en la Biblia. Con eso le refuto su contestación. Ahora, que somos la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la iglesia de Apocalipsis 17.
La iglesia de Apocalipsis 17, otra vez. Ahí no dice, en Apocalipsis jamás dice una iglesia. Nunca dice iglesia. ¿Qué ¿Por qué confundes una iglesia con una ciudad? ¿Qué dice? Dice ciudad, ¿Qué dice? no dice iglesia. ¿Qué dice? ¿De dónde sacas que iglesia? Babilonia, la gran ramera. Ajá, era una ciudad, no una iglesia. ¿Dónde dice iglesia? ¿Rodeada por qué? Por ¿Dónde 7 está colinas. Roma? ¿Dónde ¿Rodeada está de Roma? qué? Ajá. El Vaticano, ya habíamos concedido, el Vaticano está en otro lado, nada más está sentado en una colina que se llama Vaticano. Simple y sencillamente, 7 colinas de Roma más una del Vaticano son 8, no coincide, no te da. Ahora, si somos la iglesia primitiva, claro que sí. ¿Por qué? Porque venimos desde Jesucristo hasta nuestros días. La doctrina viene desde los apóstoles. Ningún apóstol ha dicho otra doctrina diferente. Ahora, si tu iglesia es apostólica, dame una, y quiero que lo contestes muy bien. Dame una iglesia de las que te dije, ortodoxa, armenia, etíope, que esas fueron fundadas por los apóstoles. Ajá, fueron fundadas por los apóstoles y tienen doctrina similar a la iglesia católica. Dame una de esas iglesias que hayan fundado los apóstoles, que tengan unicidad, que nada más quedan en un solo Dios, que no veneran a la Virgen María, que bauticen a personas adultas. Dame una de esas que te estoy preguntando. Una sola, a ver si es cierto que es iglesia apostólica. Bueno, mi respuesta, estimados amigos, a esta pregunta que nos está haciendo aquí Ricardo, pues es muy sencilla. En realidad la iglesia y los verdaderos cristianos siempre han existido. Y siempre ha habido la doctrina, llámese de una manera o llámese de otra. ¿Dónde está escrita? Pero en realidad tuvimos que salir porque ya no era un organismo sano. Era algo que estaba ya enfermo, que estaba corrompido y donde ya el Espíritu de Dios ya no estaba. O sea, estaba el hombre y su conocimiento, pero en realidad Dios ya allí no estaba en medio de la iglesia. Por eso nosotros tuvimos que salir de ahí. Significa que nosotros fuimos parte, ¿verdad? Pero que tuvimos que renovar, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, si quiere leer. Romanos 12. Romanos, sí. A ver, vamos a ver, espérame tantito. Oh, se tapa mucho. Mientras lo lees, voy a... Sí, Romanos 12, 1. Dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obras en la tierra que... Ah, no, esta no es. Mira, así dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que preservéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios para vuestro culto racional. Me pregunto qué tendrá que ver con la escuela. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro rendimiento para que comprobéis cuál era la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ok, ahí está hablando de agradable y perfecta. Pero ya cuando la cosa no está en la voluntad, ni es agradable ni perfecta, creo que allí se tiene que hacer algo, ¿verdad? ¿Y dónde lo diría en la Biblia? Y es lo que dice Lutero, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Sigo con mi pregunta? Ok. Como se dan cuenta, no ha respondido ni una sola de las preguntas que yo he hecho.
no está relacionado ni con la iglesia, no está relacionado con lo que yo le estoy preguntando. Simplemente se sale por la tangente. Ahora, no me ha respondido cuál iglesia. Bueno, la pregunta entonces, no. Ajá, sí. ¿Cuál iglesia? En tus conclusiones puedes decir todo lo que quieras, Ajá. pero ahorita... Ok, va la pregunta. Entonces, según que tenemos una renovación, ¿dónde dice nuestro Señor Jesucristo que la iglesia tenía que ser renovada? Necesito un texto bíblico explícito, no implícito. Necesito que me diga claramente dónde diga que la iglesia, uno, se fue a esconder de porque dijo Jesucristo claramente, vayan por todo el mundo y bauticen al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recibiréis poder y serán mis testigos en Samaria, Judea y en las confines de la tierra. No dice escóndanse. Yo jamás he visto en la Biblia que diga escóndanse. ¿Por qué se escondieron? ¿Dónde dice que se tenía que esconder la iglesia? ¿Dónde dice que después de 1500 años tenían que revelar el verdadero bautizo? Ahora, en tu caso, son 1914 años. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, es que tenemos que entender, ¿verdad?, que el tiempo, ¿verdad?, para Dios no existe. Y un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, en realidad, dentro del tiempo, que es algo que Dios no, digamos que Él no está limitado a eso, pues la iglesia ahí siempre ha estado. La situación es que en ese tiempo, pues claramente, como lo decía al principio, el hombre falló, pero Dios no. Y al fallar el hombre, pues, claramente, o sea que se tiene que renovar, ¿verdad? Porque tenemos que salir de ahí. La Biblia dice ahí en Apocalipsis, salid de ahí, pueblo mío, antes de que vengan sobre ti las plagas que están escritas en este libro. ¿Por qué? Porque la añadidura del hombre causa que ya lo perfecto sea imperfecto y que ya no estemos dentro del plan original que tenía la iglesia primitiva, la iglesia católica. Y por eso la necesidad de la creación de un cuerpo que puede estar sano, porque el cuerpo anterior ya no era sano para el desarrollo de nuevos cristianos, nuevos hijos de Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que yo puedo comentar. Mi pregunta ahora, entonces ahí el versículo que dice, salid de ahí, pueblo mío, ¿a qué se refiere? Claro que sí, perfectamente. Te lo puedo refutar y ya te lo había refutado desde la otra vez. En Apocalipsis dice, salid de ahí, pueblo mío. ¿De dónde? De Roma. ¿Cuándo? Los bárbaros, los hunos, todos los pueblos bárbaros que invadieron Roma y se saquearon, mataron, asesinaron, violaron a mujeres. Por eso dijo, salí de ahí, pueblo mío. San Agustín, inclusive, ahora sí que en su libro Ciudad de Dios, ahí claramente estipula qué fue lo que sucedió en esa época. De hecho, muchos romanos paganos se escondieron dentro de las iglesias y da la casualidad que los vatos estos, los hunos, no les hicieron nada. Se refugiaron en las iglesias. ¿Y por qué? Por conveniencia. ¿Por qué? Porque vieron que
no eran matados los que estaban ahí de dentro de las iglesias. Qué casualidad. Y por eso Dios les dijo, salid pueblo mío de ahí, porque hubo matanzas y cristianos también fueron muertos por no haber hecho caso, pero ahí se quedaron. La ciudad de Dios, investíguenlo, véanlo, qué fue lo que pasó. Y es más, hasta hay otros historiadores que también lo pueden comprobar en esa época. ¿Tu pregunta? Mi pregunta es, ahora, nuevamente, porque no me queda claro. Tú nada más me das tus opiniones, no me das ni un solo texto bíblico. Quiero texto bíblico donde diga que la iglesia se tenía que esconder. ¿Dónde dice en la Biblia que la iglesia se tenía que esconder y surgir tiempo después? ¿Dónde? ¿Dónde lo especifica? Si no está en la Biblia, tú mismo dices, no lo creo. Si no está en la Biblia, no lo creo. Bueno, tú sí sabes que hallaron unos textos en unas cuevas que se llamaban ¿Qumran? el Qumran. Sí, claro que sí. ¿Quién estaría ahí escondido? ¿Quién estaría escondido ahí? Porque tú dices que no es de Dios esconderse, pero ellos estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Porque para la iglesia de ese tiempo, fíjense, los sacerdotes de ese tiempo fueron los que mataron a Cristo Jesús. Los levitas. Y de ahí, pues parece que la historia se repite en la Inquisición y siguieron matando cristianos. ¿Y a poco no nos vamos a esconder para que no nos maten? Pues claro que es algo lógico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues acabamos la sesión de preguntas. Vamos a las conclusiones, a la conclusión final de este programa, el Cafecito. Les damos muchas gracias a todo nuestro auditorio. Estamos hoy desde aquí, Lomas, aquí transmitiendo el programa. Ok, como conclusión, si se dan cuenta, el pastor no pudo contestar ni un solo texto bíblico que me pueda explicar. Ahora, se lo vamos a refutar lo último que dijo. Simple y sencillamente, los textos estaban escondidos, pero no hay indicios de que una persona humana estuviera ahí. 2. Una persona humana ahora, espérame, ahora te lo voy a refutar. Sí, los escondieron. Ahora, fíjate, dice que será porque lógica. Sí. Ay, sí, como que no. A ver, ahí te va. No lo pensaste, déjale sigo así, por favor. Según se ríe, ahora sí que la ignorancia. Ahora, ahí les va. Fueron escondidos esos papiros en esa cueva de Qumran. Ahora, más allá, el Imperio Romano no tenía más allá de sus fronteras jurisdicción. ¿Por qué no fueron a los hunos, los teutones, los ibéricos, a evangelizarlos? Porque me pregunta es, ¿por qué? No hay ni un solo indicio. La Iglesia Católica, si fue fuera del Imperio Romano, a evangelizar. Es la única que fue a evangelizar a todos esos pueblos. Es más, hasta les puedo decir, en América, ¿quién evangelizó a los apaches? Los católicos. No fueron ni un otro solo, fueron los católicos. Y lo pueden buscar en donde ustedes gusten, en enciclopedias. Los apaches fueron evangelizados por la Iglesia Católica, más allá de las fronteras, ¿de dónde? ¿Quién? Del Imperio Español. La Iglesia fue a todos lados por lo que dijo Jesucristo: vayan y sean mis testigos en Samaria, en Judea. Como conclusión, aquí el pastor no me pudo demostrar bíblicamente la fundación de su iglesia y por qué las doctrinas de las iglesias son diferentes. El Espíritu Santo no puede tener diferentes inspiraciones a diferentes grupos contradictorios entre sí. Bueno, pues ya estamos casi finalizando el programa. Bendiciones a todos. Bueno, esto, hermanos, de que la formación de nuevos grupos que ya no tiene nada que ver con la iglesia,
creo que no hay mayor base que la que está en Apocalipsis, donde dice: salid de ahí, pueblo mío, antes de que vengan sobre ustedes las plagas que están escritas aquí en este libro. Entonces es un mismo mandamiento de Dios: salid de ahí. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya no estaba sano y se necesitaba buscar la sanidad, es decir, el volver a las sendas antiguas. Bueno, es todo mi comentario. Le damos gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones, saludos. Despídete, Ricardo. Hasta luego, buenas noches, que la pasen muy bien, Dios me los bendiga a todos. Bueno, pues entonces desde aquí estamos transmitiendo un saludo y un abrazo para todos. Acuérdense que estos temas son para reflexionar y mire, nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad?, como amigos, como hermanos en la fe. No nos enojamos ni nada, todo lo llevamos en santa paz, pero sí tratamos de llegar a una verdad y a una conclusión. Y el último que tiene la última palabra, o el que tiene la última palabra, es usted. Que tenga bonita noche.